soy César Villamaya, soy capacitador de Presidio para Latinoamérica, resido en México, en San Luis Potosí específicamente. Yo era anteriormente representante de soporte técnico para confort y después para seguridad, para después ser capacitador del área de soporte técnico y pues ahora como capacitador técnico regional. Hoy vamos a ver dos temas, de hecho aquí nada más viene marcado como luces UV, pero en realidad son los dos, son tanto los temas de luces UV como de filtros electrónicos, y es que los dos en conjunto ayudan muchísimo a mejorar la calidad del aire interior. De hecho, ya estuvimos viendo algunos estudios que han sido liberados a través de la web acerca de justamente cómo puede funcionar, en este caso, el uso de las luces UV para poder evitar el contagio, o mejor dicho, para poder eliminar el virus que vendría siendo el COVID-19, que es justamente lo que está causando la pandemia que tenemos al día de hoy. La emergencia global que estamos viviendo, por supuesto, y es que esto es importante, el entender la situación actual, aunque ya llevamos varios meses, de todas maneras nunca está de más recordarlo. Estamos viviendo en un ambiente muy interesante, en una situación sin precedentes, al menos en los últimos 200 años, con esta emergencia sanitaria del COVID-19, y pues esto nos obliga a cambiar cómo realizamos los negocios. Originalmente nosotros, como capacitadores, lo que hacíamos, por ejemplo, es que acudíamos a un sitio en algún lugar específico, digamos en este caso con seguridad y control, y entonces ahí realizábamos la presentación de producto, les mostrábamos cómo se operaba, qué podíamos hacer cuando ocurría alguna situación, entre muchísimas otras cosas. No solamente se trataba de mostrar el producto como tal, sino mostrarles a ustedes y enseñarles qué es lo que se puede hacer en caso de alguna situación específica, cómo se puede realizar la instalación e incluso algunas demostraciones para poder auxiliar, en este caso, la visualización, en este caso, de cómo es que operan estos dispositivos. Debemos, por supuesto, de ser capaces de adaptarnos y de cambiar la forma en cómo se hacen los negocios, así como también afrontar lo que se nos presente para que todos nuestros negocios crezcan, y por ello, pues, estamos recibiendo una gran demanda de productos IAQ en conjunto con muchísimas preguntas. Um, hay un punto importante, y es que como tal nadie, excepto con los estudios, más allá de esto, nadie de ninguna marca, sino un estudio que lo respalde, puede afirmar que los productos IAQ son 100% eficaces contra este virus. Se ha demostrado, por ejemplo, con el uso de las luces UV, que sí realiza un impacto donde se elimina una gran cantidad de este microorganismo. Sin embargo, pues no tenemos la aseguranza de que va a funcionar al 100%. Aún así, Ashray nos hace algunas recomendaciones para poder reducir los microorganismos en el aire, utilizando apropiadamente sistemas de ventilación, filtración de partículas y también luces UV. Hay algunas recomendaciones. La Organización Mundial de la Salud desde el inicio nos dijo que este virus se transmite principalmente por gotas que se esparcen por individuos infectados, que pueden toser o estornudar, o al momento de hablar, pues pudiese llegar, en este caso, a soltar ciertas partículas de saliva, que estas podrían contener el virus, y si estas partículas desgraciadamente llegasen a los sistemas de las personas que están sanas, pues desgraciadamente se infectarían bastante simple. Esto ocurre más o menos en un rango de aproximadamente 6 pies, algo así como 2 metros. Adicionalmente, la doctora María Van Kerkhove, la experta en enfermedades de zoonosis y de emergencias, nos indica que este virus puede no solamente ser transmitido por gotas, sino que adicionalmente puede permanecer suspendido en el aire durante varias horas, dependiendo de varios factores, como lo son la humedad, las renovaciones de aire, o incluso si tenemos problemas de temperatura, pues todo esto puede ayudar al virus a permanecer en ciertos espacios. Teniendo todo esto en cuenta, pues tengamos en cuenta que la solución que vamos a presentar el día de hoy está diseñada para tratar el aire en los conductos de aire centralizado, y no va a tener ningún tipo de impacto sobre el aire exterior, a menos de que se utilicen dispositivos de circulación de aire, como lo son los sistemas de ventilación balanceada. Y pues con todo esto, por favor, lo digo al final de cada presentación, así como al inicio, hay que lavarnos las manos constantemente, mantener las superficies limpias. Si estornudamos, pues estornudar con el llamado estornudo de etiqueta, con el ángulo interior del codo, y seguir todas las recomendaciones de los expertos para reducir lo más posible los contaminantes en el aire interior. Ahora vamos a empezar de lleno con el tema. Primeramente vamos a explicar qué es IAQ, en caso de que no lo conocieran. IAQ vendría siendo Indoor Air Quality, que al español se traduce como calidad del aire interior, y va relacionado directamente a la cantidad de contaminantes que puedan existir en el interior. Es algo que, yo lo digo así, es algo que decía mi abuelita,
no es tanto la casa que más se barre, sino la que menos se ensucia, la que menos cosas tiene en este caso. Y es exactamente lo mismo. Es la limpieza que se tiene en el aire lo que va a aumentar la cantidad, o mejor dicho, la calidad del aire. Y para esto, pues tenemos varios contaminantes, en este caso de tres características. Pueden ser contaminantes químicos, que de hecho es poco probable que muchos lo sepan, muchos dueños de casa, o bueno, mejor dicho, personas comunes, civiles, simplemente utilizan todos los productos de limpieza posibles sin saber que dejan ciertos residuos. También físicos, como en el caso de algunas fibras de cabello, de tela, en caso de que se lleguen a desgastar. Y por supuesto, los que más nos preocupan al momento serían los contaminantes biológicos, como los virus y bacterias, así como hongos, entre otras cosas. Esto es importante debido a que los contaminantes pueden afectar directamente el desempeño de una persona, así como su salud. Esto no va necesariamente relacionado, pero sí puede llegar a impactar fuertemente. Si lo vemos desde un punto de vista en el que vamos a imaginar no existe por algún motivo la pandemia que estamos viviendo al día de hoy y seguimos trabajando en oficinas, en las empresas de forma normal, aún así esto se vuelve algo muy importante, porque si una persona está constantemente estornudando, no puede ver porque le lloran los ojos, tiene problemas de asma y no puede respirar, o se enferma constantemente por estar en su oficina, pues esto no va a ayudar a que pueda ser productiva en lo más mínimo. Y de hecho, pues no solamente le va a afectar su productividad, sino que también le va a llegar a afectar su salud, a menos de que trabaje desde casa, en cuyo caso solamente se tiene que preocupar de lo que tenga en casa. Estos parámetros, pues, no solamente son de confort, sino que nos afectan directamente a qué tanto dinero puede hacer una persona o qué tanto valor puede proveer una persona a la empresa, si es que no se tomen en cuenta, sabiendo nosotros que las personas anteriormente pasaban alrededor del 90% del tiempo en espacios interiores, y ahora se considera que pasamos alrededor del 100% del tiempo en espacios interiores. Y bueno, sabiendo todo esto, como mencionábamos al inicio, tenemos tres formas de cómo es que podemos lidiar con estos problemas. El primero sería el control de la fuente, deshaciéndonos de los contaminantes directamente en los ductos. También podemos filtrando las partículas contaminantes, especialmente los microorganismos, que si llegamos a utilizar los sistemas de luces UV, pues las luces UV van a encargarse en este caso de matar las bacterias, pero no van a deshacerse de todos los cuerpos inertes que pudiesen estar en el ambiente, y esto de todas maneras representa un riesgo, para lo cual utilizaríamos filtración para deshacernos de todas estas partículas. También se considera el utilizar ventilación o dilución para poder deshacernos de la mayoría en este caso, el vicio del aire o todos los contaminantes que puedan permanecer suspendidos en el aire, para renovar el aire constantemente. Y pues ya por último, utilizando las tres, mejorar muchísimo la calidad del aire interior. No son todos los factores, aún hay más detalles. Por ejemplo, hay que tener en cuenta cuál va a ser la humedad requerida para que no se pueda, en este caso, proliferar tanto los microorganismos y bacterias, así como el uso adecuado de energía a través de todo el edificio, y evitar el esparcir todos los contaminantes que pudiesen estar en un área en el resto de las áreas, utilizando sistemas de zonificación. Vamos a empezar primeramente con luces UV. En este caso les voy a mostrar, bueno, parece ser que no tenemos la adaptación de video, pero les voy a mostrar un video rápido donde vamos a ver una pequeña explicación de cómo es que todos estos factores afectan directamente a un edificio. Los hospitales se sienten protegidos por el uso de filtros EPA que bloquean hasta 99,97% de las partículas. Sin embargo, un pie cúbico de aire contiene típicamente 100.000 micropartículas. Con el aire, que viaja aproximadamente a 4 metros por segundo a través de un ducto de 60 centímetros cuadrados, tenemos 80 millones de partículas. Por lo tanto, en promedio, el 0,003%, o sea 24.000 partículas por minuto, pueden atravesar el filtro EPA. Si algunos microorganismos pasan la barrera, pueden infectar a los pacientes. Hay 4 fuentes fundamentales de agentes patógenos en los edificios. En primer lugar, las bacterias, como Legionella, que entran en el edificio desde el exterior a través del aire de reposición. En segundo lugar, las bacterias y los virus, como el tuberculosis y la gripe, que son introducidos al edificio por la gente. Una vez en el aire, los microbios se propagan en todo el edificio a través de los ductos de aire acondicionado. Pasan con facilidad a través de los filtros primarios, provocando gripes leves o enfermedades más graves.
En tercer lugar, y la causa más seria de la mala calidad de aire interior, son el moho y los hongos que crecen en los serpentines y bandejas de condensado. Por lo consiguiente, las micotoxinas y esporas del moho se propagan en todo el edificio, causando asma, alergias, cansancio, dolores de cabeza, gripe y baja productividad. En cuarto lugar, el moho que crece en el serpentín se convierte en el ancla o imprimación biológica. Esto permite que la mugre que pasa a través de los filtros se pega a las aletas del serpentín, formando un complejo biofilm que produce y libera microorganismos infecciosos tales como MRSA, Pseudomonas y Aspergillus. Estos también son propagados en todo el edificio. Posicionando los emisores UVC de alta potencia en el serpentín, se puede eliminar más del 99% de todos los virus, las bacterias y el moho que viajan en el aire. También elimina el moho y el biofilm que crece en el serpentín, evitando la reproducción de las micotoxinas, esporas y la propagación de enfermedades y dolores de cabeza. Y esto, a muy grandes rasgos, pues nos ayuda tanto a mejorar la efectividad del sistema de aire acondicionado, así como disminuir la cantidad de contaminantes y por ende también mejorar la calidad, perdón, del aire interior. Ahora, todo esto pues nos lleva a ciertos conceptos que lo vamos a ver de forma básica. Primeramente, ¿qué es la luz UV? ¿Por qué estamos utilizando luz UV en primer lugar? Bueno, la luz UV se encuentra más allá del espectro visible, en este caso alrededor de los 400 nanómetros hacia abajo, y específicamente la luz UV que es efectiva contra los microorganismos es la luz UVS. Es un rango de luz, un rango de onda que nosotros no podemos ver, pero que no por esto va a dejar de afectar las partículas o en este caso a los organismos. Una explicación muy fácil y de hecho algo que me gusta mucho porque es fácil de entender y va relacionado a las antenas y las redes 5G, para saber cómo es que una onda puede afectar un microorganismo o una partícula en general, pues es que depende de cuál sea la longitud de onda, es decir, de qué tan grande sea. Si tenemos una onda, por ejemplo, de 5G, que es extremadamente grande, de kilómetros de longitud, pues estas ondas tienden a afectar cosas así de grandes, de kilómetros de longitud de grandes. Entonces, realmente tal vez a un gigante, si es que existe, pues le pudiese llegar a afectar. Por otro lado, la luz UV, que se encuentra en un espectro, bueno, en este caso en una longitud de onda tan pequeña, pues solamente va a afectar los microorganismos que se encuentran alrededor de ese tamaño, es decir, va a atravesarlo literalmente como una aguja, va a atravesar los microorganismos para entonces afectarlo con sus múltiples efectos, que en este caso la luz UV pues se encarga de desensamblar los códigos de ADN y ARN de las partículas. ¿Cómo nosotros generamos esta luz UV? Porque sabemos que la luz UV viene de forma natural directamente desde el Sol hacia la Tierra y en este caso me parece que es luz UV tipo A, la cual a nosotros nos permite el poder pasar debajo de la luz del Sol una vez que pasa a través de la atmósfera para poder estar de forma segura siempre y cuando no sea muy prolongado. Eso es justamente lo que causa que nos lleguemos a quemar la piel. En este caso, la luz UVC que nosotros producimos la generamos utilizando una lámpara de cuarzo puro y excitando eléctricamente un vapor de mercurio que se encuentra al interior de esta lámpara para ionizar todo el gas en el interior y generar fotones de luz UV tipo C. Para que estos fotones de luz UV tipo C, al momento de ser irradiados sobre las partículas que estén directamente en el aire, pues les cause, en este caso, un daño permanente sobre sus códigos de ADN y ARN, evitando que se puedan reproducir o que puedan, en este caso, esparcir el resto de su código genético hacia los seres vivos. De ahí la grafiquita que tenemos en el lado izquierdo, perdón, donde tenemos justamente la luz UV tipo C, que es exactamente la misma que nos va a afectar solamente a los microorganismos. Ahora, algunas propiedades y beneficios de la luz UV en general. De nuevo, no estamos hablando de nuestro producto todavía, sino de la luz UV en general. Esta tecnología ha sido probada en estudios médicos durante muchísimo tiempo. No es algo absolutamente nuevo en lo más mínimo. Ya tiene muchísimos años en su uso. Se usa prácticamente en todos lados. No requiere ningún tipo de almacenamiento, manipulación o transporte de ningún químico para la desinfección, excepto el mercurio que se encuentra en el interior. De ahí que se tenga que manejar con cierto cuidado, pero una vez instalado nos podemos olvidar de él. Es muy eficaz en la inactivación de una amplia gama de microorganismos, ahora también incluyendo el COVID-19, y reduce o elimina también el
el moho, las bacterias, virus, hongos y esporas. Además de que no producen ningún tipo de gas o sustancia secundaria como efecto de en este caso, de la acción de la luz UV sobre cualquier tipo de material, y pues por ello también se utiliza en la purificación de agua, ya que no cambia ni el color, ni el sabor, ni el pH del agua. Esto además opera continuamente y con extrema eficiencia en un rango de, me parece, son 30.000 horas, que en este caso sería alrededor de un año completo. Esto es también de todas las luces en general. Si ustedes utilizan una lámpara de luz UV, muy probablemente habrán visto en el manual que indica que la lámpara tiene que ser cambiada cada año, o de otra forma, pues la eficiencia va a ir bajando constantemente al punto de que va a ser completamente inútil. Esta luz UV, por cierto, ha sido diseñada para trabajar en sistemas de calefacción y aire acondicionado, específicamente la que se utiliza en los serpentines y también en los ductos. Opera a un costo muy reducido y requiere un nivel mínimo de mantenimiento. Lo único que tenemos que hacer, no tenemos ni siquiera que limpiarlo, lo único que tenemos que hacer es, pues, reparar, o mejor dicho, cambiar, perdón, la lámpara. No tiene ni una sola pieza de plástico, lo que lo hace menos susceptible a daños, excepto en el caso del balastro donde se va a ubicar, es decir, el conector. Y también ha sido aprobado para el uso residencial, comercial e industrial. Además de que ha sido diseñado específicamente para aumentar la vida del sistema de calefacción y aire acondicionado y mantener la eficiencia del mismo. Además de todo esto, es completamente silencioso. No es como los sistemas, por ejemplo, de ciertos filtros específicos eléctricos que llegan a tener un cierto zap, o bueno, un sonido eléctrico. Eso lo vamos a ver en un momento más. En el peor de los casos, si algún insecto llega a pasar por ahí, pues va a generar una carga eléctrica y va a generar un cierto ruido. Esto puede llegar a suceder. En el caso de la luz UV, pues no es el caso. Además, ¿cómo lo utilizamos al día de hoy? Esta imagen, de hecho, a mí me gusta mucho porque es una imagen muy reciente que se utilizó a principios de la pandemia de COVID. Es una imagen de cómo se realiza la limpieza de los autobuses y espacios comunes en Wuhan específicamente. Y durante décadas se ha utilizado la luz UV para poder realizar la desinfección en hospitales, restaurantes, hogares para ancianos, es decir, asilos, en instalaciones de tratamientos de aguas, fabricación de salas limpias. Yo lo he visto incluso en tiendas y también en espacios donde se realiza en este caso, la manufacturación, no sé si se le puede decir, o bueno, la preparación de alimentos específicamente. Aquí en México, pues se utiliza en tortillerías, en carnicerías, prácticamente en cualquier lugar. ¿Y dónde es que vamos a instalar estas luces UV? Específicamente las de los sistemas de ventilación, pues se instalan directamente en las unidades manejadoras de aire o en sitios específicos donde se busca realizar una cierta limpieza, como enfrente o directamente sobre los serpentines. Casi siempre del lado de baja presión, o también del lado de alta presión si es que lo queremos utilizar en el suministro. Ambas son válidas y el efecto va a ser exactamente el mismo. También se instala directamente dentro de los ductos de ventilación, mayormente en los hospitales, donde se busca tener una alta eficiencia y alta limpieza, además de una alta calidad del aire interior, para evitar cualquier esparcimiento de virus o bacterias que puedan provenir de cualquier paciente. Entonces, entre cuartos o incluso entre ciertos ductos, pues se llega a instalar esta clase de sistemas de luces UV para evitar el esparcimiento de todos estos microorganismos. Hay que tener en cuenta ciertos factores, por cierto. Primeramente, la velocidad del ventilador. Una pregunta que nos hacen constantemente y que desgraciadamente no tiene respuesta es, bueno, ¿y yo cómo sé qué factores necesito saber exactamente para tener la cantidad de luces UV que voy a utilizar? Y de nuevo, esto es de cualquier marca, no solamente de nuestra. Desgraciadamente no hay. No tenemos una forma de decirles exactamente cuántas necesitan utilizar. Sin embargo, se pueden medir ciertos factores y se puede realizar también una medición de colonias de microorganismos y bacterias para poder determinar cuánto es la eficiencia y qué tanto está mejorando el uso de sus aires acondicionados. Por supuesto, si tienen un monitoreo constante de todos estos dispositivos, va a ser muchísimo más sencillo. Solamente tenemos que tener en cuenta que la cantidad de tiempo a la cual se exponga el aire directamente a la luz UV, pues es justamente lo que va a aumentar la cantidad de luz irradiada sobre estas partículas, y eso es lo que va a ayudar a la eliminación de virus y bacterias. Hay que tener en cuenta también la posición de la lámpara. Si nosotros no la tenemos mostrada, o en este caso que la luz irradie directamente hacia el aire, pues no va a tener ningún efecto.
y tenemos que tener en cuenta que tienen que estar alrededor de al menos a 1 metro de distancia de cualquier otro dispositivo para dos cosas, para que tengamos un espacio de irradiación de la luz, así como también evitar lo mayor posible cualquier daño que se pueda generar por parte de la luz UV hacia estos dispositivos. En el serpentín, lo más importante es que la mayor cantidad de luz irradie directamente sobre el serpentín, por lo que casi siempre se sugiere utilizar a los lados o enfrente y en la parte de abajo para limpiar lo más posible. La vida de la lámpara, como mencionaba hace un momento, siempre va a ser de aproximadamente 12 meses. Esto es de todas las lámparas UV que están hechas de cuarzo, debido a que después de las 30.000 horas, si no recuerdo mal, o 3.000 horas, me parece, empiezan a bajar directamente la eficiencia de una forma no proporcional, sino más bien disparada. En este caso, si sobrepasamos el año o un poco más del año, el año y una semana, me parece. Después, entonces, la luz UV empieza a decaer en su eficiencia y llega al punto en el que simplemente no está realizando ningún tipo de efecto sobre los microorganismos que se encuentran en el aire. También hay que tener en cuenta que una alta cantidad de humedad relativa directamente sobre el aire, pues también va a ayudar a crear una especie de capa protectora sobre los microorganismos que se encuentren viajando a través del aire. Entonces, para ello, lo mejor sería utilizar algún tipo de equipo para poder disminuir la cantidad de humedad que pudiese estar directamente sobre el aire que está pasando a través de los ductos. Ya una vez hablando tanto del tipo de instalación como de algunos otros factores, vamos a irnos directamente a las luces UV de residuo. Para esto vamos a empezar primeramente con el V100, perdón. El V100, en este caso el 3007, elimina hasta el 99% de esporas de moho en las bobinas de enfriamiento. Es típicamente el que se utiliza directamente sobre los serpentines. Tiene, por supuesto, algo que no mencioné hace un momento, fue justamente la tecnología Smart Lamp, que aquí viene justamente como una nota. La tecnología Smart Lamp lo que hace es que se conecta directamente hacia su aire acondicionado, de tal manera que cada vez que se encienda, ya sea el ventilador, el sistema de calefacción o el sistema de enfriamiento, independientemente de cuál sea el que estén encendiendo, se va a encender la lámpara UV. Esto más que nada utilizado para tiendas o para tiendas departamentales, tiendas grandes o ciertos consultorios, donde durante un cierto tiempo pues no hay personas habitando en el espacio. De otra forma, la Smart Lamp Technology se podría no utilizar para dejar la luz UV encendida 24 horas y en este caso dejar todo el tiempo la luz UV actuando sobre el serpentín, así como sobre los ductos de ventilación para que se esté realizando la limpieza constantemente. Una de las ventajas de utilizar la Smart Lamp Technology es que justamente los días en los que no haya nada de gente en el interior de los espacios y por supuesto que, un segundo, una disculpa. Mencionaba yo, si en alguno de estos espacios pues no se requiere el uso de la luz UV, vamos a decir 2 días a la semana, esto va a aumentar y alargar por mucho la cantidad de tiempo que pueda llegar a operar la luz UV posteriormente. Claro, todos nuestros modelos tienen ahora, de hecho casi siempre lo han tenido 5 años de garantía. Aquí, bueno, se muestra una diferencia. En este caso, la luz UV100E 2009 mata hasta el 87% de ciertas bacterias en el aire que pasan a través del sistema. Este es el modelo que se puede utilizar ya sea con lámpara sencilla o con doble lámpara. Y en este caso, bueno, se utiliza mayormente sobre los ductos para poder eliminar la mayor cantidad posible de virus y bacterias que llegan a pasar a través de los ductos de suministro de aire. ¿Cómo se instala? Bueno, viendo los dos modelos, primero vamos a tener la luz UV100 del 2009, perdón, en la parte de arriba a la derecha sobre el serpentín, como viene marcado arriba del lado derecho, y la luz UV de doble bulbo la vamos a tener casi siempre en el ducto de retorno, que va directamente hacia la manejadora de aire. Parece que sí. Okay. Entre otros modelos que tenemos disponibles, también tenemos la lámpara UV24V. De hecho, los dos modelos anteriores que presentamos hace un momento y algunos otros modelos más que se encuentran disponibles, ya sea la variación de lámpara sencilla o doble lámpara, todos trabajan a 120 o 240 watts. En el caso de la V24V, esta trabaja específicamente a 24 volts
con un wattaje máximo de 16 watts y en este caso realiza la limpieza o el tratamiento del aire para virus y bacterias desde el 99% y tiene, por supuesto, en este caso es una varilla de dióxido de plata que se utiliza en la parte de arriba, esta barra negra que estamos viendo sobre la imagen, la cual se utiliza para realizar la eliminación de olores. Desactiva los contaminantes del aire y también de la superficie, como bacterias y virus y moho. Neutraliza, por supuesto, los olores domésticos, todo esto que llega a venir, digamos, de aceite o del uso de cualquier tipo de jabón, shampoo, cualquier tipo de eh, sustancia que se pueda tener en aerosol, todo esto que se vuelve un compuesto orgánico volátil, pues llega a neutralizarse utilizando la luz UV, además de que se utiliza también para el tratamiento de las bobinas de aire, con, por supuesto, una garantía de 5 años. Mencionaba yo, son dos productos en uno, no solamente la luz UV, sino que también utilizamos el panal de dióxido de titanio, perdón, creo que dije plata hace un momento, el panal de dióxido de titanio para eliminar los olores y también los CUVs. Y trabaja con la reacción de oxidación fotovoltaica que descompone los CUVs en componentes más simples. También anteriormente algún cliente me llegó a preguntar si nosotros realizábamos oxidación fotocatalítica, perdón, que en este caso realiza una especie de sustancia extraña en conjunto con el virus de COVID-19 para poder realizar su eliminación y la respuesta es que sí, porque sí realiza esta acción, aunque no tenemos un estudio detrás de ello, por lo que nunca vamos a recomendar utilizarlo o anunciarlo de esta forma. ¿Cuáles serían las dos opciones? Tenemos la primera que es la UV24000. Esta es solamente la pura lámpara y si vamos a utilizar el V24 en conjunto con el Airbright, con el panel de dióxido de titanio, pues es el número de parte UV24000 U5000. Y bueno, en caso de que tuviésemos que realizar el reemplazo de alguna de las partes de la UV24, pues tenemos aquí todos los números de parte disponible para que puedan solicitarlos a los representantes de ventas correspondientes. En caso, por supuesto, de que tengan una UV2400 U1000 y quieran conseguir el panel de titanio por separado, por supuesto que se puede conseguir y todos son compatibles, se puede instalar posteriormente. Ahora, en cuanto a la instalación, de nuevo, todos son de 24 volts, no viene con un transformador incluido, por lo que casi siempre se considera el instalar un transformador por separado que sea de 24 volts, el que sea que nos dé la suficiente corriente. Me parece que son 17 amperes como máximo. Y si no lo quisieran utilizar así, si quisieran utilizar el transformador del propio sistema, se puede utilizar. Aquí tenemos, de hecho, dos números de parte que pueden utilizar. También en la mayoría de las instalaciones no se requiere un electricista y la lámpara siempre está encendida. Esta lámpara no tiene Smart Lamp Technology. Se puede realizar un montaje externo, como lo que estamos viendo en pantalla en este momento, donde vamos a tener que realizar uno o dos agujeros para que pasen tanto el panel como la lámpara, o se puede realizar un montaje interno utilizando los magnetos del propio aplicador para que entonces esta lámpara no se mueva de su lugar y simplemente se pueda operar de forma completamente normal. Cabe destacar que, bueno, si nosotros vamos a realizar la instalación exterior, resulta más sencillo reemplazar la lámpara que si lo vamos a hacer en el interior, porque algo importante y que no se ha mencionado todavía es que la luz UV, específicamente la luz UVC, nunca, 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 nunca debe estar en contacto con nuestra piel o con nuestros ojos, ya que puede causar daños permanentes. En ese caso, si se va a utilizar en instalación interior, siempre se va a recomendar eliminar la fuente de electricidad, la fuente de energía para poder desactivar la lámpara, o de otra forma tendríamos que simplemente utilizar el snap switch. En este caso es un micro switch que se encuentra en la lámpara en el aplicador. Basta con que nosotros giremos a la izquierda y esto va a apagar la lámpara para poder reemplazarla posteriormente. Aquí tenemos justamente la misma imagen. Básicamente, cuando vamos a realizar el reemplazo de la lámpara, basta con girarla para poder sacarla y colocar la nueva lámpara. Estos son los distintos modelos que tenemos disponibles para la UV24 y también el UV100, tanto de uno como de dos bulbos. Todos de 120 o de 24 volts. Y lo siguiente sería utilizar adicionalmente el control
de IAQ con filtración. En este caso, recordemos que tenemos tres formas de lidiar con los problemas de los contaminantes biológicos. El primero ya lo exploramos un poco, que es el control de la fuente, y posteriormente vamos a utilizar filtración. Porque les mencionaba al principio, si solamente utilizamos la luz UV, independientemente de qué luz UV sea, lo único que va a hacer es que va a desactivar los virus y bacterias o va a eliminar ciertas partículas, pero esto no los va a llevar a ningún lado. Van a seguir de todas maneras atrapados en el aire hasta que puedan ser capturados por algún otro producto o algún otro objeto. Y para esto tenemos que tener en cuenta que el tipo de contaminante depende de si es gas o partícula, también nos va a dar cuál es la solución que vamos a tener que utilizar. ¿Perdón? Pero en las válvulas la que me pidieron 82 y que 00. Una disculpa. Bueno, dependiendo del tipo de contaminante que tengamos, si tenemos, por ejemplo, gases, casi siempre vamos a tener olores, monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido de sulfuro, hidrocarburos u óxido de nitrógeno. En esos casos tendremos que utilizar ya sea dilución o ventilación o también el uso de control de la fuente. Pero si tenemos problemas como polvo, neblinas, humo, bacterias o polen, casi siempre vamos a tener que deshacernos de todos estos componentes utilizando algún tipo de sistema de filtración. Y bueno, pues filtración nos suena a filtros, ¿no? A coladeras, y es que es eso exactamente lo que es. Se utilizan distintas capas de varios materiales para poder realizar la filtración de ciertas partículas que se encuentran en el aire en los ductos. Para esto, bueno, vamos a hablar directamente de los tipos de filtros, y es que hay dos. El primero sería el filtro de medios, es el filtro más común que se utiliza, aunque yo considero a la fecha que ya no es el más seguro. Realiza su filtración utilizando impacto, difusión y coladura. Pero por otro lado tenemos los filtros electrónicos. Los filtros electrónicos son muchísimo más efectivos y tienen una ventaja contra los filtros mecánicos o de medios. Y es que los filtros de medios, cuando se termina el uso de estos filtros, lo que se tiene que hacer es desechar el filtro viejo y colocar un filtro nuevo y realizarlo cada vez. Pero eso también quiere decir que cualquier bacteria o cualquier partícula que se pueda encontrar ahí no es en este caso destruida por completo, sino que simplemente es almacenada y desechada en algún lugar. Si utilizamos un filtro electrónico, los filtros electrónicos se pueden lavar, así como se escucha, se pueden lavar con agua y jabón, para entonces poder deshacernos completamente de todos estos contaminantes. Y otra ventaja sería que no tenemos que reemplazar prácticamente nada, podemos simplemente lavar el prefiltro y lavar las cargas, las celdas, para entonces volver a utilizar nuestro dispositivo sin ningún problema, con exactamente la misma eficiencia. Ahora, los filtros mecánicos, como mencionaba, tienen tres medios de filtración. El primero es el de impacto, donde cualquier partícula muy grande simplemente no pueda pasar a través de los orificios. Después, la difusión, donde algunas colisiones al azar entre las partículas generan que las propias partículas puedan permanecer atrapadas en el filtro. Y por último, la colación, donde las partículas muy grandes no pueden pasar a través de los últimos orificios del filtro. Y esto causa que las partículas se queden atrapadas directamente en el filtro. Por otro lado, los filtros electrónicos realizan un medio de limpieza muchísimo más sofisticado. Primero utilizan un prefiltro que realiza exactamente la misma función de los filtros mecánicos para atrapar todas las partículas grandes. Y después, cualquier partícula que pudiese llegar a pasar a través de este prefiltro va a pasar a través de las celdas que van a destruir todas estas partículas y van a cargarlas con cargas positivas y negativas para posteriormente utilizar los conceptos de carga positiva y negativa con las fuerzas eléctricas para poder atraparlas en otros componentes positivos y negativos. Posteriormente se utiliza un postfiltro, del cual, por cierto, podemos prescindir. Aquí tenemos, de hecho, nuestro F300, es justamente nuestro filtro electrónico. Aquí vemos las dos celdas y el prefiltro en conjunto con el marco donde se instala este filtro. Y esta es una animación donde podemos ver cómo es que opera. Primero, las partículas muy grandes pues se quedan atrapadas directamente en el prefiltro, y cualquier partícula que pudiese llegar a pasar por algún motivo por este prefiltro, que de todas maneras son partículas muy pequeñas, llegan ahora a pasar a través de los cables ionizadores, los cuales con alto voltaje se encargan de romper estas partículas en sus componentes más pequeños para después tenerlos cargados con cargas positivas y negativas.
Por último, estas cargas son atrapadas en las celdas con cargas también positivas y negativas, utilizando cargas opuestas para poder dejar atrapados todos los contaminantes directamente en las celdas. Y esto causa que todo el aire que pasa a través de estas unidades salga completamente limpio. Hemos hecho incluso algunas demostraciones, solamente que en esta presentación no traigo ese video, pero lo puedo mostrar al final si lo prefieren, donde vemos como una gran cantidad de humo llega a pasar a través de los filtros normales, pero no a través de los filtros F300, porque todos estos materiales, todos estos contaminantes pueden ser atrapados si es que se utiliza la tecnología adecuada. Ahora, en cuanto a los índices de eficiencia, vamos a hablar primero y únicamente de MERV en realidad. MERV es el Minimum Efficiency Reporting Value o el valor de reporte de eficiencia mínimo, que tiene como objetivo ayudar a los usuarios finales a comparar qué filtro es mejor contra otros filtros para poder decidir cuál va a ser el que van a utilizar. MERV solamente aplica en los filtros de medios, los mecánicos, no en los filtros electrónicos, con rangos desde 0 hasta 16, siendo 0 uno de los peores o que definitivamente no hace nada, contra MERV 16 que hace el máximo de limpieza. Y para esto ahora presentando los filtros de residuo. El primero es el filtro de rejilla de retorno FC40R. Es un filtro de alta eficiencia, que de hecho es un reemplazo de vida larga útil en contra de otros productos de fabricación similar, pues la mayoría de los filtros tienen que ser reemplazados aproximadamente cada mes y estos filtros se pueden reemplazar cada 3 a 6 meses como máximo para poder utilizarse con mayor tiempo. Entre las dimensiones cubrimos todas las dimensiones, perdón, la mayoría de las dimensiones que se encuentran en el mercado a la fecha. Simplemente hay que tener en cuenta que cualquier tipo de instalación donde nosotros vayamos a instalar uno de estos filtros requiere que tengamos un mínimo de 7 pulgadas de profundidad para que el filtro se pueda instalar de forma apropiada y tenga suficiente espacio para poder moverse en caso de que sea necesario. Los siguientes serían los filtros de medios F100 y F200. La diferencia entre los dos, porque los tamaños pueden ser los mismos, es que el F100 maneja un filtro de MERV 11 contra el F200 que maneja MERV 13. No manejamos nada más pequeño. Son hasta 14 veces más efectivos que los filtros estándares de 1 pulgada, que requieren de hecho un reemplazo constante de máximo cada mes, mientras que estos filtros, por otro lado, pueden reemplazarse cada 6 hasta 12 meses como máximo. Los mejores filtros que se encuentran de 1 pulgada aproximadamente se tienen que reemplazar como máximo hasta cada 3 meses. Y ambos filtros, en caso de que no se lleguen a instalar, o también los aplicadores, en este caso los marcos, tienen un tiempo de garantía también de 5 años. Con prácticamente todos los tamaños disponibles en el mercado, nosotros podemos ofrecer todos los tamaños necesarios y en la mayoría de los casos, si el número de parte no se encuentra aquí, ustedes se pueden comunicar con nuestros representantes de ventas para que ellos les puedan auxiliar a decidir cuál es el mejor número de parte a utilizar. Estos filtros, por cierto, así como vimos detalles de cómo se instalan las luces UV, también se hace con los filtros. Los filtros se pueden instalar prácticamente en cualquier lugar. Se pueden instalar directamente sobre los ductos de retorno, sobre el retorno, las manejadoras de aire, a través de los ductos de ventilación verticales u horizontales, en los filtros como filtros de retorno directamente, de rejillas de retorno. Se puede instalar virtualmente en cualquier lugar. Y ya habiendo visto estos, vamos a pasar ahora a los filtros electrónicos F300. Estos filtros son de nuevo muchísimo más sofisticados, ya que capturan hasta el 99% de las partículas que pasan en el aire a través del sistema. En este caso decimos que equivale a MERV 16, ya que como mencionaba hace un momento, MERV como tal no aplica para los filtros electrónicos, solamente para los filtros de medios. Sin embargo, pues realizando una equivalencia del 99% de las partículas, podemos decir que es MERV 16 equivalente aproximadamente. Tiene una fuente de alimentación autorregulada que mantiene una alta eficiencia a medida que se cargue el filtro para utilizar los cables ionizadores y es una solución de bajo mantenimiento que elimina la necesidad de reemplazo de todas sus partes. La única parte que se tiene que llegar a reemplazar en estos filtros, en el F300, es el post-filtro en caso de que lo lleguen a utilizar, ya que es tan eficiente que podemos simplemente no utilizar el post-filtro
El postfiltro en realidad casi siempre vamos a prescindir de él. Simplemente necesitamos utilizar el prefiltro y las celdas para poder capturar el 99% de las partículas que llegan a pasar a través de este filtro. Tiene, por cierto, su botón de prueba para verificar su operación y en este caso el postfiltro es un postfiltro antimicrobiano que es completamente opcional para aumentar su eficiencia, con una garantía de hasta 5 años en todas las partes. También tenemos todos los tamaños disponibles en el mercado para los distintos ductos. En caso de que lleguen a utilizar cualquiera, se puede adaptar en la mayoría de los casos. Y de igual manera que el F100 y el F200 se puede instalar en cualquier posición y en cualquier lugar, ya sea en los ductos de suministro, en las manejadoras de aire, en los ductos de retorno, en las rejillas de retorno, de forma horizontal, vertical, virtualmente se puede instalar donde sea. Vamos a ver ahora un par de videos de instalación y mantenimiento. El primero sería un video de cómo se instala un F200. Este F200 de hecho lo están sacando directamente de la caja y algo que estas personas no se esperan es que el F200 ya venga con su filtro preinstalado y al fondo tienen un filtro de F200 para poder realizar el reemplazo posteriormente, pero pues aquí es básicamente lo único que tenemos que hacer es sacarlo de la caja y ya lo podemos instalar. Para esto, un experto en HVAC lo que va a hacer es que se va a encargar de realizar las mediciones correspondientes, asegurarse de que se encuentre correctamente nivelado y que cubra la mayor, si no es que toda la cantidad de espacio por el cual va a pasar el aire de retorno hacia la manejadora de aire para poder instalar este filtro. Simplemente lo vamos a fijar en primer lugar. Aquí estamos midiendo que no vaya a haber vacíos en las partes exteriores, en el perímetro, ya que cualquier contaminante que pueda regresar pues puede causar un problema. Y vamos a ver que se encuentra bien nivelado. Ahora, este señor lo que va a hacer es que va a realizar el uso de un pegamento industrial, en este caso silicona, es completamente válido siempre y cuando se cubra la mayor cantidad posible de superficie y además se asegura posteriormente utilizando tornillos de presión, que es justamente lo que va a hacer este señor, ya que se encuentra fijo utilizando el pegamento, pues entonces simplemente pasa a utilizar los tornillos ¿cómo se dice? Autoperforables para poder mantenerlo en su lugar. La instalación es muy, muy sencilla. Todo esto toma lugar en un máximo de 10 minutos. Y si ya tienen el marco instalado, simplemente podemos reemplazar el filtro quitando la tapa frontal para poder sacar el filtro anterior y colocar el nuevo. Aquí, de hecho, el marco ya no tiene la tapa frontal, por lo que una vez que acabemos la instalación del marco, simplemente vamos a colocar el filtro en su lugar. Simplemente damos los últimos ajustes, colocamos el filtro en su lugar y después la tapa y hemos terminado. Muy, muy sencillo. La única desventaja creo yo que pueden llegar a tener todos los filtros de medios en general es que requieren un reemplazo constante finalmente. Entonces esto no solamente significa una exposición a cualquier contaminante que puede estar en los ductos, sino también a un gasto constante que se pueda llegar a generar. Pero por otro lado, pues los filtros electrónicos no requieren esta clase de mantenimiento, simplemente lo que tenemos que hacer, o bueno, reemplazo, sino más bien requieren un mantenimiento preventivo, que en este caso sería el lavado de las celdas y del prefiltro para poder seguir utilizando el dispositivo con total normalidad. Y para esto se puede realizar el lavado ya sea en tina, como la que estamos mostrando en este momento, típicamente de plástico, o también en un lavaplatos, si es que desean utilizar un lavaplatos, aunque es poco común. Y por supuesto el lavado en exteriores, que de hecho es el más recomendado para que todos los contaminantes puedan, en este caso, ser desechados directamente hacia la naturaleza, casi siempre la tierra. Justamente en un momento vamos a mostrar cómo es que se hace. Primeramente vamos a ver el lavado en tina. Para realizar el lavado en tina hay que disolver aproximadamente 3/4 de taza de jabón, puede ser por ejemplo jabón para trastes, y una vez que se encuentran empapadas las celdas, después de unos 15 a 20 minutos más o menos, pues podemos agitar hacia arriba y hacia abajo las celdas, así como también los prefiltros, para posteriormente enjuagarlas y dejarlas secar. Aquí vamos a ver un ejemplo. Este es un civil, un dueño de una casa,
que en este caso va a realizar el lavado en su propia tina de baño. Algo importante, y de hecho mostramos este video porque aunque es efectivo, no es la forma apropiada de hacerlo, pero también se puede hacer. En este caso, este señor lo que va a hacer es que va a realizar el lavado de todas las partes unas 4 o 5 veces y se va a notar que sí cambia, sí se limpian todas las partes, pero no es tan eficiente como lo debería de hacer en este caso un experto. Después de esto les voy a mostrar cómo es que lo hace un experto para que se vea cómo se tendría que hacer en primer lugar. Otro detalle es que justamente si tenemos una de estas tinas, en este caso de cerámica, pues sugerimos no utilizar o no lavar los filtros aquí, ya que se puede llegar a rayar la parte de abajo de la tina y esto pues podría causar un costo posteriormente. Pero pues todo lo demás lo hace bien. Disolvemos el jamón, agitamos hacia arriba y hacia abajo, nos aseguramos de que se encuentren completamente empapadas y posteriormente va a proceder a enjuagarlas. Él específicamente, por su propia experiencia que ya tiene con otros sistemas, lo que hace es que la lava 2 o 3 veces, ya que él nos explica que tiene su sistema de aire acondicionado encendido prácticamente las 24 horas del día, los 365 días del año y es muy poco el mantenimiento que llega a dar. Entonces, debido a esto, pues él sí requiere una limpieza constante. De hecho, en sus ciclos de limpieza, él realiza la limpieza aproximadamente cada 6 meses para limpiar tanto los prefiltros como las propias celdas. Ahora vamos a pasar a enjuagar. Ya se puede ver a simple vista que la mayoría de los contaminantes, toda la suciedad se ha caído, aunque no es al 100%. Por esto es que este señor lo va a realizar más veces. Y se puede notar en el agua a simple vista. Ya vimos hace un momento cómo estaba prácticamente toda negra y ahora está cambiando cada vez más de color a un color muchísimo más claro. Un tono más claro, perdón. Aquí, como nos menciona, pues él lo realiza 2, 3, 4 veces, las veces que él sienta que sean necesarias, ya que lo tiene encendido prácticamente todo el tiempo. Y una vez que hemos terminado, perdón, pues simplemente lo que hacemos es que lo podemos dejar secar al sol, en este caso en su patio, que es completamente seguro, para poder volver a utilizar todos estos componentes en el filtro. Por otro lado, así lo debería de hacer un profesional. En este caso, pues primero nos muestra cómo apagar la unidad. La apagamos y vamos ahora a pasar a remover tanto las celdas como los prefiltros. Él, de hecho, lo carga de una forma especial, una sugerencia hecha por nuestros especialistas en productos de confort en Minnesota, en Golden Valley específicamente. Saca la primera celda, y de hecho aquí nos muestra cómo es que tenemos los conectores en la parte de arriba que van hacia el aplicador y también los segundos conectores que van hacia el segundo filtro, hacia la segunda celda. Ahora vamos a sacar el primer prefiltro. Por cierto, nos está indicando que la dirección del aire pues tiene que ir hacia allá, es decir, los cables ionizadores tienen que estar apuntando directamente hacia el ducto de retorno, que es a través de donde va a venir el aire. Y sacamos ahora los prefiltros. Desde aquí ya se puede ver muy fácilmente que pues están un tanto sucios, entonces vamos a tener que realizar el lavado. Sacamos la última celda. Y así como lo está acomodando, podemos cargar todo de una sola vez. Y él está utilizando jabón de alta eficiencia, tipo de los jabones que se utilizan en los car wash. Solamente tenemos que asegurarnos de que se encuentre muy bien empapado, tanto las celdas como los prefiltros, y dejar al jabón actuar. Empapamos muy bien, también los prefiltros. Se puede ver rápidamente cómo la suciedad empieza a caer. Y esto, pues dependiendo del tipo de jabón que se utilice, en este caso es completamente seguro. Hay que tener cuidado con estos cables, ya que los cables ionizadores pues no son fáciles de reemplazar y de hecho sale bastante caro. Entre más cuidemos nuestros productos, van a durar más, van a funcionar mejor y nos van a causar menos problemas. Lo empapamos muy bien también. Igual del otro lado. Y una vez que hemos realizado esto, podemos realizar la limpieza, ya sea, no se sugiere utilizarlo con hidrolavadora, pero sí se puede hacer con pistola de manguera o con la pura manguera, con el chorro, que de hecho es lo que va a hacer este señor para mostrarnos lo fácil que es. Aquí aplicamos un poquito de presión con el pulgar y podemos proceder a realizar el enjuague. Se ve muy fácil y muy rápido cómo se empieza a limpiar el perfiltro. De hecho, aquí nos va a mostrar la diferencia entre los dos.
cómo se veía antes y cómo se ve ahora. Y vamos a enjuagar todas las partes muy bien para poder deshacernos de todos los contaminantes. Limpiamos las celdas también. Y una vez que los ha enjuagado bien, simplemente lo que vamos a hacer es que los podemos dejar secar también al sol en la parte exterior. Él lo que va a realizar, de hecho, es que va a poner las celdas en una posición un tanto diagonal para que la mayor cantidad de agua posible pueda caer desde todas las partes y que queden lo más secos posibles. Esto también es una de las recomendaciones de nuestros especialistas en Golden Valley, Minnesota. Ellos son nuestros agentes de soporte técnico, que de hecho en un momento más les voy a proveer algunos teléfonos donde se pueden comunicar con nuestros representantes de soporte técnico, pero de aquí de San Luis Potosí, de México. Así lo vamos a colocar para que pueda caer todo el agua posible. Y hay que dejarlo unos 15 a 20 minutos tal vez a que se pueda secar completamente. Hacemos lo mismo con las demás partes. Esto incluye los prefiltros también. Ya que se encuentran bien secos, podemos ahora simplemente recogerlos. Si queda un poquito de agua en alguno de estos de las celdas, pues podemos quitar un poco. Simplemente, donde nos tiene que preocupar mucho que no quede nada de agua es en la parte de arriba. Claro, esto es ligeramente un poquito más de trabajo que con los filtros mecánicos, ya que tenemos que realizar la limpieza y asegurarnos de que todo esté instalado correctamente, pero el costo es muchísimo menor. Ya nada más vamos a colocar las celdas y también los prefiltros en su lugar. Y una vez que se ha realizado esto, podemos proceder a colocar la tapa en su lugar y volvemos a encender el sistema y ya todo queda operacional. Perdón. Cuando realizamos el mantenimiento de los prefiltros y de las celdas, pues es bastante sencillo. Se tiene que realizar, en el caso de los prefiltros, de cada 3 a 6 meses, perdón, de cada un mes a cada 6 meses, mientras que en el caso de las celdas, de cada 6 a 9 meses. Se recomienda en este caso lavar ambos al mismo tiempo, por lo que tener una limpieza de cada 6 meses sería lo más prudente. En el caso de los postfiltros específicamente se utilizan para maximizar la eficiencia de estos productos, aunque no son completamente necesarios, son opcionales. Y estos son los únicos que se tienen que reemplazar, pero si desean no reemplazarlos, si quieren utilizar solamente los prefiltros y las celdas, es completamente válido y van a operar perfectamente. Ahora, hablando de las dos tecnologías, tanto de las luces UV como de los filtros, pues tenemos que tener en cuenta que para purificar el aire se recomienda utilizar ambos en conjunto, pues no solamente vamos a desactivar los virus y vamos a matar las bacterias y los hongos y el moho, sino que también los vamos a atrapar, evitando que todos estos contaminantes puedan regresar hacia las personas que se encuentran ocupando los espacios. Todos estos virus y bacterias pues siempre van a quedar suspendidos en el aire si es que no se atrapan y pues posteriormente pueden llegar a esparcirse hacia las personas, lo cual puede causar un problema muchísimo mayor a las personas que se encuentran en los espacios. La luz UV por sí misma nunca va a reemplazar el uso del filtro, como el filtro tampoco va a reemplazar la luz UV. Siempre se considera utilizar ambos en conjunto para poder maximizar la limpieza y en este caso la calidad del aire interior, es decir, la mejora de la calidad del aire interior, desactivando todos los virus y bacterias y posteriormente removiendo todas las partículas que pudiesen quedar suspendidas en el aire. Cuando lo vamos a instalar, mencionábamos en el caso de la luz UV que se tiene que instalar aproximadamente a 1 metro de distancia de cualquier otro producto. Esto lo incluye en el caso de los filtros. Tenemos que tener alrededor de 1 metro de distancia entre la luz UV y el filtro para evitar cualquier tipo de daño que se pudiese llegar a crear, además de darle espacio suficiente a la luz UV para poder actuar. Esto también va a aumentar aún más la eficiencia del propio filtro y por supuesto podemos seguir utilizando la luz UV posteriormente fuera es decir, arriba del serpentín para poder aumentar aún más la eficiencia del sistema. Aquí tenemos otro ejemplo donde ahora lo tenemos en una instalación residencial, tanto antes del filtro como también en la parte de retorno, antes de que llegue a pasar por el filtro, para que se pueda realizar la desactivación de todas las partículas, todos los contaminantes biológicos que pasan a través del ducto y estos posteriormente sean atrapados. Hay que tener ciertas precauciones con la luz UV, ya lo había mencionado más temprano.
La luz UV no puede ser dañina, sino que es dañina para la piel y ojos, especialmente cuando se encuentra activada. Nunca debemos de ver directamente a la luz UV, ya que esto puede causar un daño permanente. Y para prevenir la exposición a la luz UV, se sugiere siempre desconectar la energía antes de realizar cualquier servicio. No hay que intentar eliminar el interruptor de luz. Y cuando se manipulen los ojos, perdón, cuando se manipulen los focos de luz UV, se sugiere utilizar guantes de protección. Es completamente seguro, en este caso, manejar los focos directamente con las manos. Aún así, sugerimos hacerlo con guantes, ya que si pudiese llegar a haber cualquier tipo de fuga de mercurio, pues recordemos que esto es venenoso y nos puede causar un problema muchísimo mayor. Si por algún motivo llega a romperse uno de estos focos, nunca, nunca, nunca debemos utilizar una aspiradora, ni siquiera de recogerlo con ya sea las manos, recogedor, escoba, lo que sea. Siempre se va a recomendar hablar con las autoridades correspondientes, es decir, Protección Civil en la mayoría de los casos, para que ellos puedan enviar un equipo y ellos nos puedan apoyar a realizar el desecho adecuado de estos materiales en caso de que llegue a tirarse. Por otro lado, si tenemos los focos viejos, en este caso ya reemplazados y tenemos los focos viejos en su lugar, siempre se deben de desechar de forma adecuada. ¿Dónde se pueden desechar? Bueno, esto depende muchas veces del lugar. En este caso, se sugiere hablar con Protección Civil o con gobierno para saber cuáles serían las agencias correspondientes o con quién nos podemos comunicar que pueda recibir estos desechos. Entre las preguntas frecuentes que llegamos a tener, y probablemente contestemos alguna que otra pregunta antes de la sección de preguntas y respuestas, la lámpara UV siempre se considera que se queda encendida a menos de que utilicemos el Smart Lamp. De otra forma, siempre debe estar encendida. Y después de 9.000 horas es cuando deberíamos de cambiarla. Había dicho hace un momento como 30.000, no, son 9.000, perdón. Aunque el equipo por sí mismo no tiene que ser cambiado, solamente la lámpara. Y de nuevo, la lámpara se tiene que reemplazar ya que la eficiencia de la propia lámpara llega a bajar constantemente después de estas 9.000 horas. ¿Qué tan seguro es? Es muy seguro siempre y cuando se instale de acuerdo a las instrucciones y se haga por un experto. Si lo instala, por ejemplo, pues un civil común, una persona que no tiene ningún tipo de experiencia con estos productos, eso sí puede llegar a ser un problema. ¿Los equipos UV pueden ser instalados por cualquier persona? No, siempre debe de ser un especialista, una persona que conozca del tema y que sepa realizar la instalación de estos productos. Nos llegan a preguntar también muy seguido si se requiere algún tipo de cobertor de luz UV para con el resto de los dispositivos o, por ejemplo, para los ductos. Y es que la mayoría de los ductos casi siempre se encuentran ya protegidos. No, el metal no va a llegar a corroerse con el uso de la luz UV. Pero si se utilizan dispositivos de plástico que no esté tratado, estos sí se pueden llegar a dañar muy fácilmente. También esto incluye los filtros de papel, los que se lleguen a utilizar los filtros de medios. Si están utilizando un filtro diferente al filtro electrónico, pues hay que tenerlo a una cierta distancia prudente. Y si el propio filtro no está hecho para soportar la luz UV, en algún punto se va a llegar a quemar. Se puede cablear la lámpara de 24 volts directamente al sistema. Esto lo mencioné más temprano. Requerimos utilizar un transformador de 17 amperes, 24 volts para poder alimentar la lámpara UV, pero si se desea utilizar directamente en el sistema, sí se puede hacer, siempre y cuando consideremos los 17 amperes de corriente que va a utilizar la propia lámpara. Esto de nuevo nos lo preguntan muchísimo, ¿a cuántos CFM se recomienda que se instale más de una lámpara? En este caso, una lámpara de luz UV puede operar eficientemente a 18 pulgadas de radio, a unos 2.000 CFM como máximo, pero de nuevo, esto depende de muchos factores. Siempre se sugiere que hablemos directamente con el área de soporte o si nos envían toda la información correspondiente del sistema, les podemos apoyar a realizar el dimensionamiento de todos estos dispositivos. ¿A qué nivel de humedad se recomienda que la lámpara UV sea eficiente, así como también el filtro? Alrededor del 50%. Esta es una recomendación de AESRE en base a ciertos estudios donde se ha comprobado que tanto los virus, las bacterias, los hongos y prácticamente todos los contaminantes, así como los componentes volátiles, son menos propensos a esparcirse y a generarse, o en este caso a reproducirse, en el caso de los componentes biológicos, alrededor del 50% de humedad. Si tenemos muy poca humedad, algunos tienden a proliferar. Si tenemos mucha humedad, también la mayoría tienden a proliferar y a tener mayor descendencia en este caso. ¿A qué temperatura debe de operar la luz UV? En este caso se pueden operar desde menos 2 grados centígrados hasta 60 grados centígrados. ¿Y a qué distancia debería de estar de otros componentes? Por lo menos a 1 metro como mínimo. Para, de nuevo, darle una cierta distancia a la propia luz UV para poder
aplicar sus propios efectos directamente sobre el aire que vaya a pasar. ¿Es recomendable tener más de una lámpara UV? Sí, en la mayoría de los casos, especialmente por cada 36 pulgadas de diámetro entre la posición de la lámpara, es decir, 18 a la izquierda y 18 a la derecha, por ejemplo, o 18 arriba y 18 abajo. En este caso hablamos de pulgadas. Tenemos resultados documentados de las lámparas UV, específicamente de algunos virus específicos. Para todo esto los puedo dirigir, y para que tengan un poco más de información, los puedo dirigir directamente a nuestro sitio de forwardthinking.honeywellhome.com. Por cierto, bueno, esto lo podemos ver más adelante. No sé si tengamos alguna pregunta por parte de la audiencia. Juan Carlos. No, hasta ahorita no hay ninguna pregunta. Vamos. Julio César, se comenta que pueden instalarse varias lámparas UV. Sí. No, pero ¿qué tantas? Porque has mencionado que una se puede instalar a la entrada del filtro, a 1 metro de la entrada del filtro, o sea, de donde se tiene la toma de aire exterior. Y la otra también comentaste que se puede instalar en los ductos, o más bien en los serpentines. Correcto. Y en el ducto de retorno. Entonces, ¿estamos hablando de mínimo serían 3 o no alcancé a entender más o menos cuál sería lo mínimo recomendado para garantizar realmente un aire de calidad? Pues para garantizar un aire de calidad con una debería ser suficiente, pero si además quieres aumentar la eficiencia del aire y te quieres asegurar de que nada pueda llegar a no desactivarse en este caso, lo puedes utilizar antes del serpentín, después del serpentín, y si utilizas filtros, antes del filtro, que vendría a ser antes del retorno. Entonces, como mínimo 3 en una instalación bien hecha. Sí, porque pues donde se acumula la mayor cantidad de partículas, digamos, es cuando entra el filtro, ¿no? El filtro o el prefiltro, ya de entrada ya está, digamos, cubriendo parte de las partículas que no alcanzan a pasar a través del filtro. Así es. Siempre y cuando sean desactivadas. De otra forma, si llegan a estar vivas y pudiesen llegar a escapar, pues eso ya se puede volver un problema. Lo cual ahora avanzaría hacia los serpentines. Y ahí, si no tenemos también una protección sobre el serpentín, generan la biopelícula que va a estar esparciendo el resto de los microorganismos. Ok. Gracias, Julio César. Sí, no César, problema. Tenemos una pregunta. Nos hacen la siguiente pregunta. 1 metro de distancia del filtro, si esa distancia no afecta el funcionamiento para desactivar el virus, ¿o qué intensidad llegaría sobre el virus? Se refieren al virus del COVID, supongo. De hecho, me parece que era por debajo de los 400, no, de los 200 nanómetros, si no recuerdo mal. Y la sugerencia, ¿cómo lo explico? Lo malo es que este estudio del cual yo hablaba más temprano es sobre la luz UV en general, pero no sobre una marca específica. Y desgraciadamente ninguna marca tiene a la fecha un estudio avalado por un laboratorio debido a la peligrosidad que tiene este propio virus. Y eso lo vemos en el personal de salud, donde pudiésemos nosotros estudiarlo con total seguridad. Entonces, por ahora no te podría yo decir exactamente a qué distancia, pero por lo menos a 1 metro, es decir, al menos 1 metro de distancia entre cada uno de los productos. Si vamos a tener varias lámparas, 1 metro entre cada pulgada, y tener en cuenta que el área donde va a tener un efecto la luz UV va a ser de al menos 18 pulgadas como mínimo. Más allá de las 18 pulgadas, la eficiencia es ligeramente menor, pero pues finalmente la luz se irradia directamente sobre las partículas y esto también ayuda a realizar la limpieza. Ok, de acuerdo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que lo quiera hacer a través del chat o levantar la mano para abrir el micrófono? Julio César, parece que no hay ninguna pregunta. Te agradecemos tu ponencia del día de hoy, estuvo muy interesante, se tocaron temas que nos van a ayudar a todos y te esperamos el próximo jueves en el curso de selección de termostatos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y seguimos con la encuesta, ¿verdad? Exactamente. Si nos pidiesen, bueno, les voy a mostrar nada más un par de sitios web. El primero sería www.residuojonathan.com. Probablemente ya la conozcan, es aquí donde nosotros ofrecemos algunos webinars correspondientes a la mayoría de los productos, tanto de confort como de seguridad.
aquí en el área de webinars. También pueden ustedes acudir al sitio de Videoteca, donde van a encontrar algunos videos grabados también de muchos de estos webinars. Y lo que más me interesa mostrarles es el sitio de forwardthinking.honeywellhome.com. Si desean un poco más de información específica de estos productos de luces UV, que de hecho es lo que les quiero mostrar. Ay, perdón, un segundo. Está tardando un poquito. Ahí va. En forwardthinking.honeywellhome.com nos vamos aquí a la sección de productos y después tratamiento UV. Aquí vamos a encontrar todos los productos disponibles y específicamente en los brochures nos encontramos todos los datos fríos donde podemos ver cuál es la eficiencia sobre cada una de las bacterias y virus que tenemos listados a la fecha. También les quiero compartir nuestros teléfonos de soporte técnico para Latinoamérica, para Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. Nuestra área de soporte técnico de confort se encuentra disponible de las 8 de la mañana a las 8 de la noche hora México para poder atender a sus dudas. Si desean saber cuál sería la mejor aplicación, si desean información sobre la instalación o la solución de algún problema, se pueden comunicar con ellos. Y por último, si nos apoyan, por favor, con una encuesta, como mencionaban hace un momento, simplemente apuntando la cámara de su teléfono celular, ya sea Android o iPhone. Esta les va a cargar un link hacia la encuesta. Es una encuesta muy rápida de 4 preguntas y una sección de comentarios con la que nos ayudarán a mejorar nuestro servicio. Y además, si tienen ustedes alguna duda, la pueden colocar ahí mismo para comunicarnos con ustedes posteriormente. Muchas gracias a todos. Por favor, cuídense mucho, no salgan de casa. Perdón. ¿Sí? Dime. ¿La presentación la podemos disponer a través de Juan Carlos? Me parece que pueden disponer de la grabación de los materiales como tal. Creo que tendrían que solicitárselos a Gwendolyn y ya se los puede compartir. Mañana pueden encontrar el video en YouTube, en nuestro canal. No, pero la presentación sería lo adecuado para revisar cualquier cosa que se nos pase. Ok. Pero bueno, está bien. Revisarlo porque es material propio de Honeywell. Pero si no Correcto, hacemos una, gracias. no te apures. Hasta luego. Pues nuevamente, gracias a todos y que tengan buena tarde. Igualmente, cuídense mucho, por favor, para que nos conozcamos en persona un día. Hasta luego. Perfecto, hasta luego. Hasta luego.